chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta clase vamos a estar viendo en la clase de hoy los números racionales que empezamos hace 2 semanas atrás con este tema. Vamos a repasar las expresiones decimales, esto ya lo han visto en primer año. También repasaremos porcentaje, que es un contenido que también vieron en primer año, y aprenderemos sobre notación científica, que esto sí puede que no lo hayan visto. Bien, el primer tema entonces, números racionales. Habíamos dicho que los números racionales son aquellos que pueden representarse mediante una fracción. Bien, por ejemplo la fracción 1/4 y la fracción 1/3. 1/4 y 1/3 son fracciones, por lo tanto son números racionales. Bien, recuerden que dijimos que los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una fracción. Bien, una cosa más que quiero contarles es que el conjunto de los números racionales se representa con la letra mayúscula Q. Bien, habíamos dicho que los números racionales son aquellos que pueden expresarse como fracción, pero a las fracciones se las puede resolver. Si yo hago 1 dividido a 4, me va a dar un número con coma. Bien, entonces también los números racionales está formado ese conjunto por las expresiones decimales. Bien, ¿y qué son las expresiones decimales? Son todos aquellos números que tienen una coma. Bien, por ejemplo, la fracción 1/4, si yo la resuelvo, voy a obtener una expresión decimal finita. Y a 1/3, si yo lo resuelvo, hago la división 1 dividido a 3, voy a obtener una expresión decimal periódica. Bien, entonces, habíamos dicho que los números racionales se representan, son aquellos que se pueden representar mediante una fracción, por ejemplo, cualquiera de estos dos, y a su vez los números racionales también están formadas por las expresiones decimales. Bien, las expresiones decimales pueden ser finitas, bien, o periódicas. Bien, si nosotros resolvemos la fracción 1/4, lo que vamos a obtener es una expresión decimal del tipo finita. Y si resolvemos la fracción 1/3, vamos a obtener una expresión decimal periódica. Bien, ahora vamos a ver esto en cálculos auxiliares. Bueno, entonces, vamos a resolver 1/4. 1/4 es lo mismo que hacer la división de 1 dividido 4. Bien, si recuerdan de la escuela primaria cómo resolvían esto, lo podemos pensar así: 1 es un número muy chico o más chico que 4, por lo tanto no puedo resolverlo, no puedo dividirlo a 1 porque es un número más chico que 4. Entonces agrego un 0. Bien, como agregué un 0 aquí, tengo que agregar un 0 acá. Bien, y pongo una coma. ¿Se entendió eso? El 1 es un número chico, más chico que 4, entonces no puedo dividir al 1 por 4. Bien, entonces agrego un 0 para tener un 10. Pero si agrego un 0 acá, debo agregar un 0 aquí abajo y poner una coma. Entonces ahí me queda 10 dividido 4. Bien, entonces voy a la tabla del 4 hasta llegar al 10. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 12. Bien, 4 por 3 me paso, porque me da 12. Entonces, 4 por 2. Bien, 4 por 2, 8. Para llegar al 10, ¿cuánto me faltan? 2. Bien. Y agrego otro 0 aquí abajo. Bien. Voy a ir agregando ceros hasta que llegue a la solución de la división. Bien. Entonces, ¿qué número me queda aquí? Un 20. Bien. El 20 dividido 4, voy a la tabla del 4 de vuelta. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y 4 por 5, 20. Entonces 4 por 5, 20. Al 20, 0. Bien,
Fíjense que todo esto empezó de querer hacer la división de 1 dividido 4, de resolver esa fracción. ¿Bien? Que se resuelve justamente haciendo la división de 1 dividido 4. ¿Y cuánto nos dio? 0,25. Entonces, la fracción, vamos a borrar un poquito esto acá, la fracción 1/4 tiene una expresión decimal igual a 0,25. Es decir, la expresión decimal 0,25 es lo mismo que la fracción 1/4. Bien, entonces, esto de aquí es la fracción, mientras que esto de aquí es la expresión decimal. Expresión decimal. Ahí está. Bien. ¿Por qué dijimos que, si ustedes se fijan nos fijamos en la diapositiva anterior, habíamos dicho que la fracción 1/4, si yo la resuelvo, obtengo una expresión decimal del tipo finita? Bien. ¿Por qué finita? A ver, ¿qué significa que algo sea finito? Finito significa que tiene un límite, es decir, que no continúa. Es finita porque fíjense que 1/4 es 0,25 y ahí termina el número. ¿Bien? Es esto que está aquí y nada más. Bien, el número no continúa. Si yo acá, digamos, cuando hago la división, obtengo un final, puedo cerrar la cuenta. Bien, ahí sería una fracción decimal de tipo finita, porque puedo terminar la cuenta en 0 y cerrar la cuenta. Bien, por el contrario, si yo quiero resolver esta fracción 1/3, o sea, a 1 dividirlo en 3, voy a obtener una expresión decimal del tipo periódica. ¿Bien? ¿Qué es lo contrario a algo finito? Algo finito tiene fin, lo periódico se repite sin ningún final, digamos, sin tener un final. Ahora vamos a dividir 1 dividido a 3. No podemos, porque 1 es más chico que 3. Entonces, para resolver esto, lo que hacemos es nuevamente agregamos un 0 acá y agregamos también un 0 aquí por haber agregado un 0 aquí arriba, ¿no? Entonces, nos queda ahora sí 10 dividido 3. Y probamos, vamos probando la tabla del 3 hasta llegar al 10. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Para llegar al 10, 1. Bien, y de nuevo agrego un 0 y me queda 10 de vuelta. 10 dividido a 3, de vuelta a 3, porque 3 por 3, 9, al 10, 1. Fíjense que esto no tiene fin, porque voy a seguir agregando un 0 y voy a tener que poner otro 3 aquí. Bien, y de vuelta, 3 por 3, 9, al 10, 1, y así sucesivamente agrego otro 0. Y esto no tiene un fin, no puedo cerrar la cuenta así. Bien, esto de aquí, vamos a dibujarle 3 puntitos, como que continúa. Y esto de aquí también va a continuar. Voy a seguir agregando 3, 3, 3, 3. Entonces, esta cuenta viene de querer dividir, como dijimos, 1 dividido a 3. Bien, esa es la fracción. Y nos da una expresión decimal del tipo 0,333, y ese 3 que se repite infinitamente. Entonces, esta es una fracción. Como cuesta escribir, esto es una fracción. Bien, y esto de aquí es una expresión decimal del tipo periódico.
periódica. Bien. Ahora, periódica porque dijimos que no tiene fin. Bien. Al contrario de esta sí que termina ahí, que es finita. Esta que es periódica quiere decir que continúa. Bien. Fíjense que lo que se repite acá, ¿qué número es? El 3. Bien. Entonces, esto en matemática lo escribimos así. 1/3 es igual a 0,3 y le ponemos un arquito acá arriba. Porque ese arquito significa o representa que ese número que está ahí debajo se repite infinitamente. ¿Bien? Sin terminar de repetirse. O sea que esto es 0,33333333. Este arquito me está representando eso. Bien, que este número se va a repetir. Bien. Y así es como se resuelven las fracciones y cómo se obtienen las expresiones decimales que cada una representa. Bien. Un cuarto representa 0,25 y 1/3 0,3 periódico. Bien. Bueno. Una cosa más. Tanto el 1/4 como el 0,25 y el 1/3 y el 0,3 periódico pertenecen o forman parte de los números racionales. Porque dijimos que los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción. Fíjense que el número 0,25 lo puedo escribir como la fracción 1/4. Y el número 0,3 periódico lo puedo escribir como la fracción 1/3. Es decir que 1/4, 1/3, 0,25 y 0,3 pertenecen o forman parte de los números racionales.